La mañana de Navidad siempre había sido una época de calidez y perdón en nuestra familia, hasta ese año. El aire fresco de diciembre llenaba nuestro chalet en la Sierra de Madrid, pero no podía ocultar la tensión que se había ido acumulando durante meses. Me desperté antes del amanecer, mis manos artríticas ya planeando el día. A mis 68 años, todavía insistía en hacer de la Navidad algo especial, aunque mis esfuerzos no fueran apreciados. Bajé de puntillas, evitando el tercer escalón que crujía y que nunca se arreglaba. La cocina me recibió como una vieja amiga, el único lugar en esta casa que todavía sentía como mío. Mi hijo Miguel había heredado la casa de su padre cuando Paco falleció hace 5 años, y yo me quedé porque, bueno, ¿a dónde más podría ir? Miguel insistió en que era lo mejor para todos. Lo que quería decir era que era conveniente para él y para Clara. La encimera de la cocina estaba abarrotada con los platos de ayer que nadie se molestó en fregar. Hice un hueco y empecé a preparar mis magdalenas especiales de arándanos y naranja, las que a Miguel le encantaban de niño. El aroma a canela y nuez moscada llenó gradualmente el aire mientras me movía entre la encimera y el horno, ignorando el dolor sordo en la parte baja de mi espalda. A las 7 había preparado un festín: magdalenas, bacon, huevos revueltos con cebollino y café recién hecho. El pequeño árbol artificial que había comprado con el dinero de mi pensión estaba en un rincón del salón, modestamente decorado con adornos que había coleccionado durante décadas. Algunos los había hecho Miguel cuando era pequeño: marcos de palitos de helado con fotos descoloridas y piñas pintadas de dorado. Clara había querido tirarlos el año pasado, llamándolos cutres, pero yo los había rescatado de la basura cuando ella no miraba. La puerta principal se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío junto con Miguel. «Solo vengo a coger unas cosas para la cena», gritó, dirigiéndose directamente a la cocina sin quitarse las botas. Dejó huellas de nieve por el suelo que yo había fregado el día anterior. «Feliz Navidad, cariño», dije, ofreciéndole un café. Lo cogió sin levantar la vista de su móvil, murmurando algo sobre que tenía prisa. El supermercado cerraba pronto hoy, y Clara quería hierbas frescas para su asado. Prometió volver pronto, dejándome sola en la casa silenciosa. Puse la mesa de todos modos, usando la vajilla buena que había sido de mi madre. 3 servicios, servilletas de tela y una pequeña flor de Pascua como centro de mesa. Quizás un buen desayuno suavizaría el humor de todos. Quizás hoy sería diferente. El reloj pasaba de las 9 cuando oí los pasos de Clara en las escaleras. Apareció en el umbral como una visión en seda roja, su pelo oscuro perfectamente alisado, el maquillaje impecable a pesar de acabarse de despertar. El olor de su perfume caro, Chanel, siempre se aseguraba de mencionarlo, la precedía, ahogando los olores del desayuno. ¿Ha vuelto Miguel?, preguntó, sin molestarse en saludar. «Feliz Navidad a ti también, Clara». «No, todavía está en la tienda». Miró el desayuno con desinterés, luego el pequeño árbol. Sus labios se curvaron ligeramente. Le dije a Miguel que deberíamos haber comprado el abeto normando de 2 metros que vi en el vivero. «Esto parece sacado de una tienda de caridad». Me mordí la lengua, centrándome en servirle el café. «¿Quieres desayunar? Todavía está todo caliente». Cogió la taza pero ignoró la comida. «Lo que me gustaría es mi regalo de Navidad. Espero que sea mejor que la bufanda del año pasado». Sus ojos se dirigieron a mi bolso colgado junto a la puerta. «O quizás podrías darme tu tarjeta de crédito y ya me compraré algo bonito en las rebajas de enero». La petición no fue sorprendente. Durante el último año, Clara había tomado prestada mi tarjeta de crédito varias times, devolviéndola siempre con cargos inexplicables. Miguel lo justificaba como familia que ayuda a la familia. «Me temo que no he comprado nada extravagante este año», dije suavemente. «Mi pensión no da para tanto, y no te voy a dar mi tarjeta de crédito». Su rostro cambió entonces. La máscara educada se deslizó para revelar lo que había debajo. Primero incredulidad,
luego indignación y después pura furia. Dejó la taza de café con tanta fuerza que el líquido se derramó por el borde. ¿Quién te crees que eres? Su voz era baja al principio, luego subió con cada palabra. Viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, y ni siquiera... ¿Puedes mostrar algo de gratitud en Navidad? Esta era mi casa antes de ser tuya, le recordé en voz baja, y contribuyo a los gastos de la casa todos los meses con mi pensión. Fue entonces cuando estalló. En un movimiento fluido, agarró la cafetera llena del calentador y la lanzó hacia mí. No fui lo suficientemente rápida para esquivarla. El líquido hirviendo me golpeó el lado izquierdo de la cara y el cuello, quemándome la piel al instante. El dolor era cegador. Fuego, líquido extendiéndose por mi mejilla y bajando por mi cuello. «¡Vieja bruja desagradecida!», gritó, arrojando la cafetera vacía al suelo donde se hizo añicos. «Te crees mucho mejor que yo con tus valores tradicionales y tu patética y pequeña Navidad casera. No eres más que una carga». No grité, no me defendí. Años de ser la mujer del párroco me habían enseñado a mantener la dignidad incluso en una crisis. Con manos temblorosas, cogí un paño de cocina y lo presioné contra mi piel ardiente. Sin una palabra, me di la vuelta y subí a la pequeña habitación que se había convertido en mi refugio. En el espejo del baño, examiné el daño. Una mancha roja e irritada se extendía por mi mejilla y cuello izquierdos, empezando ya a formar ampollas. Apliqué agua fría, luego aloe vera de la pequeña planta en el alféizar de mi ventana. El dolor físico era intenso, pero no era nada comparado con la humillación y la traición que me invadían en oleadas. Durante años había soportado las indirectas sutiles de Clara, sus manipulaciones, su control gradualmente creciente sobre Miguel y la casa. Me había retirado cada vez más en mí misma, convirtiéndome en la anciana silenciosa en un rincón que todos pasaban por alto. Había puesto la otra mejilla tantas veces que ya estaba mareada. Pero mientras miraba mi cara quemada en el espejo, algo dentro de mí cambió. Se había cruzado una línea. Ya no se trataba de pequeñas rencillas o tensión familiar. Esto era una agresión. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se estabilizó. Me miré a los ojos y me hice una promesa silenciosa. No dejaría pasar esto. Esta vez no. Oí la puerta principal abrirse abajo. Miguel regresaba. Oí la voz de Clara, sin duda ya tejiendo su versión de los hechos. No bajé corriendo a corregirla. Ya habría tiempo para la verdad más tarde. Por ahora tenía que planificar. Esa mañana de Navidad, mientras los villancicos sonaban suavemente en la radio de abajo y el olor a café quemado persistía en el aire, tomé una decisión. La mujer que había pasado su vida siendo educada, comprensiva y, en última instancia, invisible, había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, alguien sin nada que perder y todo por recuperar. Esa noche, mientras todos los demás se reunían en el salón, abriendo regalos y brindando con champán, yo permanecía arriba en mi dormitorio. La quemadura en 1960, mi cara palpitaba bajo el paño frío que presionaba contra ella. Podía oír risas abajo, la carcajada profunda de Miguel y las risitas teatrales de Clara que siempre parecían aumentar de volumen cuando había invitados. Los herreros de la casa de al lado habían venido, trayendo su famoso ponche de huevo y sus miradas indiscretas. Me senté en mi pequeño tocador, el único mueble que había insistido en traer cuando me mudé con Miguel después de que Paco muriera. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía. Pelo canoso recogido en un moño práctico, ojos cansados y ahora una mancha roja e irritada que cubría la mayor parte de mi mejilla izquierda. La piel ya empezaba a ampollarse a pesar de mis cuidadosos cuidados. Los recuerdos volvieron mientras estaba sentada allí en silencio. Recordaba ser Marta Vila, la respetada esposa del párroco don Francisco Vila de la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia. Recordaba organizar cenas,
Parroquiales, colectas de caridad, aconsejar a parejas jóvenes antes de sus bodas. La gente solía escuchar cuando yo hablaba, solían verme. Ahora solo era la madre de Miguel o la suegra, un pensamiento secundario en mi propia vida. La marca roja en mi cara parecía simbolizar todo lo que había cambiado. No era solo una quemadura, era la marca de mi nueva identidad, invisible hasta que me volví un inconveniente. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Miguel estaba en el umbral, sosteniendo un vaso de ponche de huevo y luciendo la sonrisa forzada que se había convertido en su expresión por defecto a mi alrededor. «Mamá, los Herrero preguntan por ti. ¿Te encuentras mejor? Clara dijo que no te sentías bien. Por supuesto que eso es lo que les dijo». Me toqué la mejilla con cuidado. «Tuve un pequeño accidente con un poco de café caliente», dije, observando su rostro atentamente. Sus ojos se desviaron hacia la quemadura. Luego se apartaron rápidamente. «¿Necesitas algo? ¿Una pomada? ¿Antiséptica, quizás?» «¿Clara te contó lo que pasó?», pregunté directamente. Se movió incómodo. Dijo que estabas disgustada por algo y que volcaste la cafetera. «Mamá, es Navidad. ¿Podemos tener una velada agradable?». En ese momento me di cuenta de dos cosas. Clara ya había elaborado su narrativa y mi hijo había elegido creerla. El dolor de esa revelación fue más profundo que cualquier herida física. «Adelante, ve tú», dije suavemente. «Estoy cansada». Deséales a todos una feliz Navidad de mi parte. Después de que se fue, volví a mirar mi reflejo. La mujer en el espejo me devolvió la mirada con una nueva claridad. Esa versión de mí, la que se mantenía en silencio para mantener la paz, la que aceptaba el maltrato para evitar el conflicto, murió en el momento en que Clara me quemó la cara. No dormí esa noche. En lugar de eso, hice planes. A la mañana siguiente, esperé hasta que la casa estuvo vacía. Miguel se había ido a trabajar a pesar de ser la semana de vacaciones. Siempre hacía lo que Clara quería. Y ella se había ido a su maratón de compras post-navideñas, probablemente con la información de mi tarjeta de crédito guardada, de forma segura en su teléfono. Hice 3 llamadas desde el teléfono fijo de la cocina, el que Clara seguía diciendo que deberíamos desconectar porque ya nadie los usa. La primera llamada fue a Teo Campos, mi abogado. Teo había gestionado el testamento de Paco y se había mantenido en contacto a lo largo de los años, enviando tarjetas de Navidad y preguntando por mí de vez en cuando. Pareció sorprendido de oírme. «Marta, ha pasado un tiempo. ¿Está todo bien?». Le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios en mi testamento y en mis arreglos financieros, y que me preocupaba un posible robo de identidad. Concertamos una cita para el día siguiente. La segunda llamada fue a Diana Ramírez, de Investigaciones Privadas Sentinel. Había encontrado su tarjeta en una presentación en un centro de mayores sobre estafas a ancianos hacía 6 meses y la había guardado en mi agenda, sin pensar nunca que la necesitaría. Diana escuchó atentamente mientras le exponía mis sospechas sobre las actividades financieras de Clara, utilizando mi información personal. «Esto sucede más a menudo de lo que cree, señora Vila, especialmente dentro de las familias», dijo. «Tendremos que movernos con cuidado, pero con rapidez». La tercera llamada fue la más difícil de hacer. No había hablado con Hugo Pascual en más de una década, no desde que él y Paco tuvieron una disputa por las finanzas de la iglesia. Hugo había sido socio de Paco en un pequeño negocio inmobiliario antes de que Paco se dedicara por completo al sacerdocio. Habían sido dueños de varias propiedades juntos en Madrid, y Hugo le había comprado su parte cuando Paco aceptó su puesto en Nuestra Señora de la Gracia. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera. «Dígame». «Hugo, soy Marta Vila». Una larga pausa. «¿La Marta de Paco?». «Sí», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Necesito tu ayuda con algo. Es sobre esas propiedades que tú y Paco teníais en los 90, específicamente el sistema de contabilidad que usabais».
Hugo había sido meticuloso con la documentación, lo que volvía loco al espíritu libre de Paco. Pero ahora, esas habilidades eran exactamente lo que necesitaba. Esa tarde, me moví metódicamente por la casa mientras aún estaba vacía. Fotografié documentos financieros que encontré en el cajón del escritorio de Clara, documentos con mi nombre y número de DNI. Hice copias de extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras que nunca había hecho. Encontré recibos de joyerías y boutiques de lujo metidos en una caja de zapatos en su armario. Compras hechas en días en los que supuestamente yo estaba confundida por haber perdido mi tarjeta de crédito. No sentí sed de venganza mientras reunía pruebas. Me sentí tranquila, centrada, como si finalmente estuviera tomando el control de mi narrativa de nuevo. No se trataba de hacerle daño a Clara, se trataba de protegerme y reclamar mi dignidad. Cuando Miguel volvió a casa esa noche, le serví su estofado favorito como si nada hubiera cambiado. Cuando Clara regresó con bolsas de la compra de El Corte Inglés y de tiendas de la calle Serrano, sonreí y le pregunté por su día. Interpreté el papel que esperaban. La anciana, débil y olvidada, mientras por dentro me transformaba en alguien completamente diferente. Durante los días siguientes, la quemadura en mi cara comenzó a sanar, formando una cicatriz rosada que probablemente se desvanecería con el tiempo. Pero la herida en mi espíritu se había cristalizado en resolución. Me reuní con Teo en su despacho en el centro, llevando todas las pruebas que había reunido. Su rostro se volvió cada vez más serio a medida que revisaba los documentos. Marta, esto es grave. Ha abierto al menos 3 cuentas de crédito a tu nombre. Eso es robo de identidad, simple y llanamente. ¿Y estas transferencias bancarias? ¿Las autorizaste? Negué con la cabeza. Estaba en el hospital por mi reemplazo de cadera en febrero pasado. Debió de acceder a mis cuentas entonces. Teo se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Tenemos que denunciar esto a las autoridades. Esto es una actividad delictiva. Todavía no, dije. Necesito más pruebas primero. Necesito estar absolutamente segura. Desde el despacho de Teo, fui directamente a encontrarme con Diana Ramírez en un pequeño café a 2 pueblos de distancia, donde no había posibilidad de encontrar a nadie que me conociera. Diana era más joven de lo que esperaba, quizás en la cuarentena, con ropa práctica y ojos inteligentes que no se perdían nada. El abuso financiero de ancianos es uno de los delitos menos denunciados en España, me dijo, revisando los documentos que había traído. Los miembros de la familia son los perpetradores más comunes porque tienen acceso y oportunidad. Y, lamentablemente, a menudo hay un sentido de derecho. Creen que merecen el dinero más que usted. Sus palabras resonaron en mí. ¿Cuántas veces había hecho Clara comentarios sobre que yo no hacía nada con mi pensión y mis ahorros? ¿Con qué frecuencia? ¿Había insinuado que Miguel merecía su herencia ahora en lugar de esperar? Diana trazó un plan para documentarlo todo. Registros bancarios, informes de crédito, declaraciones de testigos del cajero de mi banco que había visto a Clara fingiendo ser mi representante autorizada. También investigaría la desaparición de varias reliquias familiares que habían desaparecido durante el último año, piezas que había destinado a mi nieta, Emilia, cuando cumpliera 18 años. Mientras la nieve de enero cubría la sierra, mantuve mi rutina externa mientras construía cuidadosamente mi caso. Asistí a mi club de lectura en la biblioteca. Fui voluntaria en el comedor social de la iglesia los martes. Preparé las comidas favoritas de Miguel y asentí educadamente a las constantes críticas de Clara. Pero por dentro estaba cambiando. La mujer que había pasado décadas siendo complaciente estaba aprendiendo a mantenerse firme. La mujer que había sido silenciada estaba encontrando su voz. La herida en mi cara estaba sanando, pero el susurro en mi corazón se hacía más fuerte cada día. Esto se acaba ahora. El invierno madrileño se intensificó al pasar de enero a febrero, trayendo consigo nevadas récord y vientos helados que,
Sacudían las ventanas de nuestra casa de estilo colonial. Pasé esas 3 semanas preparándolo todo metódicamente, moviéndome por mis días con un propósito silencioso. No quería una venganza que pareciera venganza. Quería una justicia envuelta en legalidad. Quería consecuencias que no pudieran ser descartadas como las acciones amargas de una suegra resentida. Cada mañana me despertaba antes que nadie y revisaba mi correo electrónico en la pequeña tableta que había comprado en efectivo en un MediaMarkt del centro. Diana enviaba actualizaciones diarias sobre sus hallazgos, cada una más condenatoria que la anterior. Clara no solo había abierto tarjetas de crédito a mi nombre, sino que había creado toda una vida financiera paralela usando mi identidad. 6 cuentas de crédito, 2 préstamos personales y un contrato de alquiler para un trastero en Alcobendas, escribió Diana en un mensaje. Todo usando tu número de DNI y una firma falsificada digitalmente que es casi idéntica a la tuya. Me senté en mi mecedora junto a la ventana, viendo los copos de nieve arremolinarse contra el cielo gris de la mañana, y calculé el daño. Según los hallazgos preliminares de Diana, Clara había robado casi 80.000 euros a través de cuentas fraudulentas y desvíos de depósitos de mi pensión. Era una cantidad asombrosa. Dinero que había ahorrado para la universidad de mi nieta, para mi propia atención médica a medida que envejecía, para la seguridad que Paco había querido que tuviera después de su muerte. Mis reuniones con Hugo, Pascual, resultaron ser aún más valiosas de lo que esperaba. Nos reunimos en su oficina en el barrio de Salamanca, un espacio modesto encima de una ferretería que olía a papel viejo y café. A sus 73 años, Hugo seguía siendo agudo como un alfiler, con una mente meticulosa para los detalles financieros. Paco siempre decía que tú eras la sensata, comentó, extendiendo registros sobre su escritorio. Debería haberte escuchado más a menudo. Juntos, rastreamos el rastro de papeleo de mis finanzas antes y después de la muerte de Paco, estableciendo una cronología clara de cuándo comenzaron las irregularidades, todo coincidiendo con la llegada de Clara a nuestras vidas hace 4 años. Hugo me presentó a su contacto en la Comisión Bancaria Estatal, una mujer seria llamada Judith Casas, que tomó notas detalladas e hizo preguntas incisivas sobre los documentos de poder notarial y los protocolos de acceso a las cuentas. Esto es explotación financiera de manual, dijo Judith después de revisar nuestras pruebas. El hecho de que ocurra dentro de su familia no lo hace menos delictivo. Mientras tanto, mi abogado Teo había comenzado a compilar una denuncia legal formal, reuniendo declaraciones juradas del director de mi banco, de mi farmacia habitual, donde Clara había usado mi seguro para sus propias recetas, e incluso del dependiente de Tiffany's, que recordaba a Clara comprando un brazalete de diamantes para su madre usando mi tarjeta de crédito. Estamos construyendo un caso blindado, me aseguró Teo durante nuestras reuniones semanales en 1900 en la cafetería local donde nos encontrábamos para tomar café. Cuando actuemos, no podrá zafarse de esto con excusas. Mantuve mi fachada en casa con una precisión practicada. Continué haciendo el estofado de ternera favorito de Miguel los domingos, hablando del tiempo con Clara cuando nuestros caminos se cruzaban y fingiendo no darme cuenta cuando ella tomaba prestado mi coche para hacer recados que de alguna manera siempre incluían paradas en boutiques de lujo. Me volví tan convincentemente dócil que ella se volvió aún más descuidada, dejando extractos de tarjetas de crédito dirigidos a mí por ahí y atendiendo llamadas de agencias de cobro en la cocina, donde yo podía oírla fácilmente. Una tarde de nieve, mientras todos estaban fuera, recibí una visita inesperada. Emilia, mi nieta de 16 años del primer matrimonio de Miguel, pasó por casa después del instituto. Emilia vivía principalmente con su madre en Salamanca, pero visitaba en fines de semana alternos. Era la viva imagen de Miguel a esa edad. Los mismos ojos marrones pensativos, el mismo hábito de meterse el pelo detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, sentándose en el sofá a mi lado. «Pareces diferente últimamente».
Sonreí y le di una palmadita en la mano. «Es que me estoy haciendo mayor, cariño». Frunció el ceño sin creérselo. «¿Es por Clara? Mamá dice que es difícil». El eufemismo casi me hizo reír. «Las familias son complicadas», dije en su lugar. La mirada de Emilia se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde se exhibían las fotos familiares. «¿Dónde está el reloj de bolsillo del abuelo? ¿El de oro que siempre estaba aquí?» Me encogió el corazón. El antiguo reloj de bolsillo de Paco, una reliquia familiar heredada de su abuelo, había estado expuesto en una pequeña vitrina durante años. Ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba. «Debo de haberlo guardado en un lugar más seguro», mentí, no queriendo preocuparla. Después de que Emilia se fue, añadí el reloj de bolsillo a mi creciente lista de objetos desaparecidos. Los pendientes de perlas de mi madre, el abrecartas de plata de Paco, la pequeña lámpara de Tiffany que había sido un regalo de bodas. Las piezas iban encajando, creando una imagen de robo sistemático que iba más allá del simple fraude financiero. Al día siguiente hice otro movimiento estratégico. Con el pretexto de llevarle galletas caseras a mi vieja amiga Carolina, que trabajaba en el periódico local, organicé una cuidadosa conversación con una joven periodista llamada Rebeca Ponce. Carolina me había mencionado que Rebeca se especializaba en periodismo de investigación, particularmente en casos de abuso a mayores y delitos financieros. «No busco publicidad», le expliqué a Rebeca mientras tomábamos té en la cocina de Carolina. «Busco que se rindan cuentas». Rebeca escuchó atentamente mientras yo esbozaba un escenario hipotético que reflejaba mi situación, cuidando de no dar nombres ni proporcionar detalles identificativos todavía. «Desafortunadamente, estos casos son demasiado comunes», dijo Rebeca, con su cuaderno abierto junto a su galleta intacta. «El abuso financiero a personas mayores cuesta a las víctimas casi 3.000 millones de euros al año, y los miembros de la familia son responsables de más del 50% de los casos». «¿Y qué suele pasarles a los perpetradores?», pregunté. «No, lo suficiente», admitió. «Pero cuando hay documentación sólida y cargos formales, puede haber consecuencias reales, tanto legales como sociales. Las comunidades no ven con buenos ojos a las personas que roban a sus familiares mayores». Asentí, satisfecha con lo que había aprendido. Hipotéticamente hablando, ¿cuándo sería el momento adecuado para hacer pública una historia así? «Después de que se presenten cargos formales», aconsejó. «Eso proporciona protección legal para todos los involucrados en la publicación de la historia». Salí de casa de Carolina con un plan en formación. La humillación social sería tan importante como las consecuencias legales. Clara valoraba su imagen por encima de todo. Su cuidada presencia en las redes sociales, su puesto en la junta de caridad del hospital, su reputación en el club de 1900 campo donde jugaba al tenis todos los jueves con las esposas de los socios comerciales de Miguel. La verdad, revelada públicamente, la devastaría de maneras que ni siquiera las sanciones económicas podrían lograr. Para la tercera semana de febrero, todo estaba en su sitio. Diana había compilado un informe exhaustivo documentando cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada, cada fondo malversado. Teo había preparado la denuncia formal para ser presentada tanto a la policía como a la División de Delitos Económicos de la Fiscalía del Estado. Hugo había conseguido declaraciones de instituciones financieras confirmando la naturaleza no autorizada de las cuentas abiertas a mi nombre. Elegí un martes para actuar, el día de spa de Clara, cuando estaría ocupada con su masaje y tratamiento facial semanal en el exclusivo balneario del barrio de Salamanca. Mientras ella se mimaba, me reuní con la inspectora Sandra Morales de la Unidad de Delitos Económicos en la comisaría local. La inspectora Morales revisó nuestras pruebas con desapego profesional, levantando la vista ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias o solicitar documentación adicional. «Señora Vila,
Quiero dejarle algo claro, dijo finalmente. Una vez que abramos esta investigación formalmente, no podemos simplemente detenerla si cambia de opinión o si la presión familiar se vuelve difícil. ¿Está preparada para eso? Pensé en las quemaduras de café que ahora se habían desvanecido, a una pálida cicatriz rosada en mi mejilla. Pensé en los años de desdén y falta de respeto. Pensé en Paco, que siempre había enseñado a nuestra congregación sobre la responsabilidad y las consecuencias. Estoy preparada, dije con firmeza. No se trata de venganza, se trata de justicia. La inspectora Morales asintió. Comenzaremos. De inmediato. La señora Ramírez ha proporcionado una documentación excelente, lo que facilita mucho nuestro trabajo. Necesitaré que firme estas declaraciones formales y luego procederemos con la investigación. Mientras firmaba los documentos con mi nombre, mi firma real, no la versión falsificada que Clara había estado usando, sentí una inesperada sensación de paz. La trampa estaba puesta, cebada con la verdad y tendida con cuidado. Esa noche asistí a mi club de lectura habitual de los martes por la noche en la biblioteca, debatiendo El Conde de Montecristo con el mismo grupo de mujeres, con las que me había estado reuniendo durante años. La ironía no se me escapó mientras debatíamos los temas de justicia, venganza y redención en el clásico de Dumas. ¿Crees que Edmundo Dantés fue demasiado lejos?, preguntó Beatriz, la líder de nuestro grupo. Consideré la pregunta, cuidadosamente antes de responder. Creo que hay una diferencia entre venganza y consecuencias. La venganza consume a la persona que la busca. Las consecuencias simplemente permiten que la verdad tenga su día. Regresé a casa y encontré a Miguel y Clara viendo la televisión en el salón. Clara navegando por su teléfono mientras Miguel dormitaba en su sillón reclinable. Me preparé una taza de manzanilla y me retiré a mi habitación, satisfecha al saber que las ruedas ya estaban en movimiento y no se podían detener. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la inspectora Morales confirmando que la investigación estaba oficialmente en marcha. Se estaban solicitando registros financieros, se estaban programando entrevistas, y en algún lugar del sistema se había asignado un número de caso a lo que pronto se convertiría en la caída de Clara Vila. Borré el correo electrónico, limpié mi historial de navegación y bajé a preparar el desayuno como de costumbre. Tarareaba suavemente mientras preparaba tortitas con arándanos, las favoritas de Miguel. Clara entró en la cocina con su ropa de estar por casa de diseño, lanzándome una mirada displicente. «Estás de buen humor», comentó con suspicacia. Sonreí, plácidamente. «Simplemente agradecida por otro día», respondí, volteando una tortita con destreza. Nunca se sabe lo que cada uno puede traer. Marzo llegó con los primeros indicios de la primavera, pequeños azafranes asomando entre la nieve derretida, en los arriates que había plantado años atrás. Mantuve mi rutina meticulosamente, manteniendo mis interacciones con Clara cordiales, pero distantes. La inspectora Morales me mantenía actualizada a través de correos electrónicos seguros, a los que accedía solo desde los ordenadores de la biblioteca pública. La investigación avanzaba con cautela, construyendo un caso que sería imposible de desestimar como las acusaciones confusas de una anciana. Marcaba los días en mi calendario con silenciosa satisfacción, sabiendo que la justicia se mueve a su propio ritmo. La inspectora Morales me había advertido que podrían pasar meses antes de que se tomara alguna medida formal, pero estaba preparada para esperar. La paciencia siempre había sido mi fuerte, una virtud que había cultivado durante décadas como esposa de un párroco, escuchando las mismas políticas y quejas de la Iglesia año tras año con una sonrisa amable. Un jueves particularmente, frío a mediados de marzo, Clara se fue a su cita semanal en la peluquería del centro, donde pasaba 3 horas haciéndose mechas y un peinado que costaba más que mi medicación mensual. Miguel estaba de viaje de negocios en Barcelona, algo sobre una posible fusión que lo tenía estresado y distraído. La casa estaba en silencio, justo como me gustaba. Me instalé en el salón con mi tejido y una taza de té Earl Grey,
trabajando en una mantita de bebé para el primer nieto de Carolina. A través de la ventana podía ver las ramas desnudas del viejo arce que Paco había plantado cuando nos mudamos, meciéndose ligeramente con el viento de marzo. Había consuelo en estas pequeñas constantes: el árbol, el cambio de las estaciones, el clic de las agujas de tejer marcando el tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. Las cosas se están moviendo, mantén la calma. Guardé el teléfono, mi corazón latiendo un poco más rápido a pesar de mi compostura externa. Viniera lo que viniera, estaba lista. Alrededor de las 4, oí el coche de Clara entrar en el camino de entrada. El portazo de su coche, el clic de sus tacones en el sendero, sonidos familiares que una vez me tensaban de ansiedad, pero que ahora me llenaban de una extraña anticipación. La puerta principal se abrió, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el abrumador olor a laca y perfume caro. «Marta, ¿estás aquí?», llamó Clara, su voz aguda con su impaciencia habitual. «En el salón», respondí, sin levantar la vista de mi tejido. Apareció en el umbral, sus mechas recién hechas captando la luz de la tarde, una bolsa de compras de Mintos, una boutique de lujo colgando de su muñeca. Otra compra con mi tarjeta de crédito, sin duda. «No recogiste mi ropa de la tintorería», dijo acusadoramente. «Te envié un mensaje esta mañana». No había visto ningún mensaje, pero eso apenas importaba. «Lo siento, debo de habérmelo perdido». Hizo un sonido de exasperación. «Por supuesto que sí. No sé por qué Miguel piensa que todavía eres capaz de vivir de forma independiente. Últimamente se te olvidan las cosas más simples». El gaslighting era tan familiar que casi me hizo sonreír. Durante meses había estado construyendo una narrativa de mi supuesto declive cognitivo. Comentarios sutiles a Miguel, historias exageradas a amigos sobre medicamentos que supuestamente había olvidado, o citas que me había perdido. Todo trabajo preliminar para tomar un mayor control de mis finanzas me daba cuenta ahora. «Intentaré hacerlo mejor», dije suavemente, contando puntos. Ella resopló y se dirigió a la cocina, murmurando algo sobre incompetencia. Continué, tejiendo, el ritmo de las agujas acompasado con el latido constante de mi corazón, una fila, luego otra, esperando. Exactamente a las 5:17 p.m. sonó el timbre. La voz de Clara llamó desde la cocina. «Marta, ¿puedes abrir? Estoy ocupada». Dejé mi tejido a un lado y me dirigí a la puerta con deliberada lentitud, sabiendo exactamente lo que me esperaba al otro lado. Me alicé la chaqueta de punto, toqué la cicatriz desvaída en mi mejilla para darme valor y abrí la puerta. 2 personas estaban en el porche, un hombre y una mujer, ambos con trajes oscuros a pesar de la tendencia informal de la vestimenta, de negocios moderna. La mujer era la inspectora Morales, aunque mantuve mi expresión neutral, como si nunca la hubiera visto antes. El hombre era más alto, con el pelo entrecano y el inconfundible porte de las fuerzas del orden del Estado. «Buenas tardes», dijo formalmente la inspectora Morales. «¿Es esta la residencia de los Vila? Buscamos a Clara Vila». Antes de que pudiera responder, Clara apareció detrás de mí, su sonrisa de servicio al cliente ya en su lugar. «Soy Clara Vila. ¿Puedo ayudarles?». La inspectora Morales levantó su placa. «Inspectora Sandra Morales, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Este es el agente Tomás Robles de la misma unidad. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre varias cuentas financieras abiertas a nombre de Marta Vila». La transformación en el rostro de Clara fue digna de ver, como ver una máscara agrietarse a cámara lenta. Primero vino la confusión, luego la incredulidad, seguida de un destello de pánico que rápidamente intentó reprimir. «Debe de haber algún error», dijo, con la voz más aguda de lo habitual. «Marta maneja sus propias finanzas, ¿verdad, Marta?». Sus ojos se dirigieron a mí, ordenándome en silencio que respaldara su historia.
La miré directamente. Creo que estos agentes tienen preguntas para ti, Clara, no para mí. La inspectora Morales dio un ligero paso adelante. ¿Podemos pasar, señora Vila? Estos son asuntos que es mejor discutir en privado. La mano de Clara revoloteó hacia su pelo recién teñido. Yo, por supuesto. Pasen, por favor. Todo esto es solo un malentendido. Me hice a un lado mientras los agentes entraban y luego cerré silenciosamente la puerta detrás de ellos. En el salón, la inspectora Morales y el agente Robles permanecieron de pie mientras Clara se sentaba nerviosamente en el borde del sofá, su bolsa de la compra olvidada en el suelo. «Señora Vila», comenzó el agente Robles, «estamos investigando múltiples casos de robo de identidad, fraude electrónico y explotación financiera. Tenemos documentación que muestra que en los últimos 3 años se abrieron varias cuentas de crédito, préstamos e instrumentos financieros utilizando la información personal de Marta Vila sin su conocimiento o consentimiento. Las manos de Clara se retorcían en su regazo. Eso es absurdo. Marta se confunde. Se le olvidan las cosas. Probablemente abrió esas cuentas ella misma y no se acuerda. ¿Es por eso que tenía su tarjeta del DNI y su certificado de nacimiento en sus archivos personales?, preguntó la inspectora Morales, su tono conversacional pero incisivo. ¿O por qué la firma en estas solicitudes coincide con la suya, no con la de ella, según nuestro perito calígrafo? La estaba ayudando, insistió Clara, su voz adquiriendo un tono desesperado. Miguel me pidió que organizara su papeleo. Ya no es capaz de gestionar estas cosas. Observé desde mi sillón cómo los agentes desmantelaban metódicamente cada una de sus excusas. Tenían imágenes de vigilancia del banco de Clara usando mi identidad. Tenían testigos de tiendas donde había hecho compras a mi nombre. Tenían el rastro de papel que Diana había documentado tan cuidadosamente. ¿Y los depósitos de pensión desviados?, preguntó el agente Robles. Los que se redirigieron a una cuenta en Suiza el año pasado, mientras la señora Vila estaba hospitalizada por una operación de cadera. El rostro de Clara había perdido todo el color. «Quiero un abogado», susurró. «No diré nada más sin mi abogado presente». «Está en su derecho», asintió la inspectora Morales. «No estamos aquí para arrestarla hoy, señora Vila. Esta es una entrevista preliminar. Pero debo informarle que ya hemos ejecutado órdenes para sus registros financieros y continuaremos nuestra investigación. Le aconsejo encarecidamente que no intente mover u ocultar activos durante este tiempo». Durante toda la entrevista, permanecí en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo. No necesitaba hablar, las pruebas hablaban por mí. Años de ser ignorada y devaluada estaban siendo respondidos en el lenguaje formal e imparcial de la ley. Era más satisfactorio de lo que cualquier discusión a gritos podría haber sido. Cuando los agentes finalmente se fueron, después de casi 2 horas de interrogatorio, Clara se volvió hacia mí con una mezcla de furia y miedo en sus ojos. «¿Qué has hecho?», siseó. «¿Tienes idea de lo que esto le hará a Miguel? ¿A nuestra reputación?». La miré con calma, a esta mujer que me había quemado la cara, robado mi dinero e intentado convencer a mi hijo de que estaba perdiendo la cabeza. «No he hecho nada, Clara», dije en voz baja, «excepto dejar de permitir que hagas daño». Agarró su teléfono, las manos temblorosas mientras marcaba el número de Miguel. «Esto no ha terminado», advirtió mientras esperaba que él respondiera. «Miguel nunca te creerá por encima de mí, nunca». Retomé mi tejido, el movimiento familiar tranquilizándome mientras la tormenta estallaba a mi alrededor. Las agujas hacían clic de manera constante mientras Clara caminaba por la habitación, tratando frenéticamente de contactar a mi hijo. Ya no me preocupaba Miguel. La verdad tenía su propio peso, su propio impulso. Una vez puesta en movimiento, no podía ser detenida fácilmente, ni siquiera por la lealtad ciega de un hijo hacia su esposa. Afuera, el viento se levantó, sacudiendo las ventanas. El pronóstico del tiempo había predicho una tormenta tardía de invierno,
un último azote antes de que la primavera llegara de verdad. Parecía apropiado de alguna manera. Las tormentas despejaban el aire, lo lavaban todo. Y yo estaba más que lista para un nuevo comienzo. La noticia estalló un martes lluvioso por la mañana, 2 días después de la visita de los agentes. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando café y leyendo El Correo de la Sierra, cuando lo vi, un pequeño titular en la página 3. Mujer de la alta sociedad investigada por estafa a mayores. Rebeca Ponce había sido minuciosa, pero discreta, sin mencionar mi nombre directamente, pero identificando a Clara como la nuera de un respetado exclérigo y esposa del director general de tecnologías Vila. El artículo describía las acusaciones con detalle clínico: robo de identidad, explotación financiera y malversación de fondos por un total de más de 80.000 euros. Rebeca claramente había investigado más allá de lo que yo le había proporcionado, señalando que el abuso financiero a mayores era una epidemia oculta a plena vista, y citando estadísticas sobre su prevalencia en las comunidades acomodadas de Madrid. Miguel había regresado de Barcelona tarde la noche anterior para encontrar a Clara en un estado de pánico apenas controlado. Sus voces alteradas se habían filtrado por los conductos de calefacción hasta mi dormitorio. La insistencia de ella en que yo estaba confundida y era vengativa. Las preguntas desconcertadas de él sobre las pruebas que los inspectores habían presentado. Había encendido mi pequeña radio de cabecera para darles privacidad, quedándome dormida con los suaves sonidos de la música clásica en lugar de sus discusiones. Esta mañana, Miguel se había ido temprano para una reunión de 1910 emergencia con el equipo legal de la empresa. Clara permanecía arriba, habiéndole dicho a Miguel que se sentía demasiado enferma para enfrentar el día. La casa tenía una quietud cargada, como el aire antes de que caiga un rayo. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carolina. Acabo de ver el periódico. ¿Estás bien? Llámame. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de Beatriz del club de lectura. Marta, estamos todas contigo, lo que necesites. La noticia se estaba extendiendo más rápido de 1900 lo que había previsto. En una comunidad como la nuestra, donde la apariencia y la reputación eran moneda de cambio, noticias de este tipo viajaban a la velocidad de la luz. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de apoyo de amigos y conocidos, personas que habían observado desde la barrera cómo Clara me había aislado gradualmente a lo largo de los años. Respondí a cada uno con simple gratitud, sin entrar en detalles. No se trataba de obtener simpatía o de poner a la gente en contra de Clara. La justicia no requería un público, aunque ciertamente lo tenía ahora. Alrededor de las 2, sonó el timbre. Por la mirilla, vi al padre David de la parroquia de la Gracia, su alzacuellos visible bajo el impermeable. Dudé antes de abrir la puerta. No había ido a misa regularmente desde que Paco murió, en parte porque Clara había dejado claro que mi presencia la avergonzaba entre los miembros más elegantes de la congregación. Marta, dijo cálidamente cuando abrí la puerta. Espero no molestar. En absoluto, David. Me hice a un lado para dejarlo entrar. ¿Un café? Nos sentamos en la cocina, la lluvia golpeando las ventanas mientras servía 2 tazas de café. El padre David había sido el asistente de Paco, antes de hacerse cargo de la parroquia. Nos conocíamos desde hacía casi 20 años. He visto las noticias, dijo finalmente. Y he oído rumores. Quería ver cómo estabas. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Él asintió lentamente. Algunos miembros de la junta de la iglesia recibieron llamadas de Clara esta mañana. Afirma que estás experimentando un declive cognitivo y que has inventado estas acusaciones. Por supuesto que sí. No me sorprendió, pero la confirmación aún dolía. ¿Y qué piensas tú, David? Me miró directamente, a los ojos.
Pienso que te conozco desde hace 2 décadas y nunca te he conocido por mentir o buscar conflictos. También pienso que he observado el comportamiento de Clara en los eventos de la iglesia durante años. Hizo una pausa. Paco estaría orgulloso de ti por defenderte. Las lágrimas asomaron a mis ojos, las primeras que me había permitido desde que todo esto comenzó. Gracias por eso. Después de que David se fuera, prometiendo el apoyo de la comunidad de la iglesia, revisé mi correo electrónico en la mesa de la cocina. Había un mensaje de la inspectora Morales. Para que lo sepa, la investigación se ha ampliado para incluir un posible fraude contra su anterior empleador. Esto puede llevar más tiempo del previsto, pero el caso se está fortaleciendo. Cerré mi portátil justo cuando la puerta principal se abría. Miguel estaba en la entrada, empapado por la lluvia, su rostro una máscara de confusión y agotamiento. Parecía más viejo de alguna manera, las líneas alrededor de sus ojos más profundas que hace solo unos días. «Mamá», dijo con voz ronca, «tenemos que hablar». Le indiqué la silla frente a mí. «Haré café fresco». Se desplomó en 1900 el asiento, aflojándose la corbata. «Los abogados de la empresa pasaron 3 horas conmigo hoy. Les preocupa la posible responsabilidad, ya que Clara formaba parte de la junta de nuestra fundación corporativa. También hay irregularidades en esas cuentas». Puse una taza frente a él, sin decir nada. «El banco ha llamado», continuó. «Han congelado todas nuestras cuentas conjuntas a la espera de la investigación. Y los Anderson cancelaron su cena con nosotros este fin de semana». Los Anderson eran sus clientes más importantes, una relación cuidadosamente cultivada durante 20 años de partidos de golf y galas benéficas. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «A pesar de todo, seguía siendo mi hijo». «¿Por qué no viniste a mí primero?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «Antes que a la policía, antes de todo esto». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada de implicaciones. Consideré mis palabras cuidadosamente. ¿Me habrías creído a mí por encima de ella? Su silencio fue respuesta suficiente. Cuando me arrojó café a la cara en Navidad, dije en voz baja, «Elegiste creer que yo estaba confundida, que lo había volcado accidentalmente». Él se estremeció. Ella dijo, «Sé lo que dijo, y sé lo que elegiste aceptar». Extendí la mano sobre la mesa para tocar brevemente la suya. «Esto no es para castigarte, Miguel. Se trata de detener algo incorrecto». Se pasó una mano por la cara. «La Junta de Caridad del hospital la llamó esta mañana. Le han pedido que dimita y...» vaciló. «Emilia me llamó. Quiere saber si su abuela está bien y si los pendientes de esmeraldas de la abuela Vila han desaparecido de verdad». Los pendientes de mi madre, una reliquia destinada a Emilia el día de su boda. Ni siquiera sabía que faltaban hasta que el inventario de Diana de mi joyero reveló su ausencia. «No sé dónde están», dije honestamente, «pero la inspectora podría rastrearlos si fueron empeñados o vendidos». Miguel miró fijamente su café. «Ya no sé quién es, o quizás nunca lo supe». Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «¿Sabías que le ha estado diciendo a la gente que tienes principio de demencia? Incluso me llevó a comer con un médico el mes pasado para discutir opciones de residencias para personas con problemas. De memoria». La revelación no me sorprendió, pero dolió de todos modos. Sospechaba algo así. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en las escaleras. Clara apareció en el umbral, su pelo recogido severamente, vestida con un simple suéter negro y vaqueros en lugar de sus habituales atuendos de diseño. Sus ojos se movían entre nosotros, calculando. «Miguel, no te oí entrar». Su voz era cuidadosamente modulada, vulnerable. «He estado intentando localizar al abogado toda la tarde». Miguel no se volvió para mirarla. «La empresa ha pedido que no utilices a nuestro equipo legal corporativo para este asunto. Representa un conflicto de intereses».
El color inundó sus mejillas. Eso es ridículo. Jaime ha sido nuestro abogado personal durante años. Ya no. La voz de Miguel era plana. El banco llamó hoy. Las cuentas de la fundación muestran transferencias inexplicables a tu cuenta personal que se remontan a 18 meses. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Clara dio un paso adelante. Esos fueron gastos aprobados para eventos de caridad que organicé. Todo esto es un malentendido que se está saliendo de control porque tu madre está confundida y es vengativa. Permanecí en silencio, observando la actuación desesperada. Clara siempre había sido más peligrosa cuando estaba acorralada. Basta, dijo Miguel en voz baja. Simplemente basta. Las pruebas no provienen de mi madre. Provienen de registros bancarios, imágenes de vigilancia y testigos. La inspectora Morales me lo enseñó todo esta tarde. La compostura de Clara se resquebrajó. ¿Te pones de su parte? Después de todo lo que he hecho por esta familia, por ti, he pasado años cuidando de tu vieja madre confundida mientras tú construías tu preciosa empresa. Miguel se levantó bruscamente. Cuidándola, le arrojaste café caliente a la cara en Navidad. Le has estado robando durante años. Abriste tarjetas de crédito a su nombre y me convenciste de que estaba perdiendo la cabeza cuando notó que faltaba dinero. «La quiero fuera de esta casa», gritó Clara, señalándome con un dedo. «Este es nuestro hogar, no el suyo». En 1988, realidad, intervine con calma. Según el testamento de Paco, que el abogado Campos amablemente ha recuperado de sus archivos, conservo un derecho de usufructo vitalicio sobre esta propiedad. Legalmente, no se me puede desalojar mientras viva. La mirada de puro odio que Clara me lanzó me habría asustado una vez. Ahora, simplemente confirmaba todo lo que ya sabía sobre ella. Esto no ha terminado, siseó, repitiendo sus palabras de 2 noches atrás. Os arrepentiréis, ambos. Salió furiosa, la puerta principal cerrándose detrás de ella con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Miguel se hundió de nuevo en su silla, con aspecto de estar en estado de shock. ¿A dónde irá?, pregunté en voz baja. Probablemente a casa de su hermana en Segovia, respondió. Mamá, lo siento mucho. Debería haberlo visto. Le di una palmadita en la mano. Vemos lo que queremos ver en las personas que amamos. Más tarde esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de sopa y sándwiches, comida reconfortante para un día difícil, mi teléfono se iluminó con una alerta de noticias de El Correo de la Sierra. El titular me dejó sin aliento. La Junta de Tecnologías Vila convoca una reunión de emergencia en medio de acusaciones de fraude contra la esposa del director general. Lo que había comenzado como un ajuste de cuentas privado era ahora irrevocablemente público. La imagen cuidadosamente construida de Clara se estaba desmoronando en tiempo real, su nombre convirtiéndose en sinónimo de lo que más temía, el escándalo. Cerré la alerta y continué cortando tomates para los sándwiches. La humillación pública no era mi objetivo, pero quizás era una consecuencia necesaria. La luz del sol desinfectando lo que se había enconado demasiado tiempo en la sombra. El verano llegó a la sierra con una suavidad que parecía contradecir los tumultuosos 6 meses que lo precedieron. Los arces fuera de mi ventana se habían cubierto completamente de hojas, proyectando sombras moteadas sobre el jardín donde había plantado rosas en mayo, cada una de una variedad diferente, cada una nombrada por una cualidad que estaba reclamando. Dignidad, una trepadora de un rojo intenso; paciencia, de un rosa pálido con una fragancia sutil; resiliencia, un amarillo vibrante que florecía incluso después de las heladas tardías de la primavera; y gracia, un blanco delicado que brillaba a la luz del atardecer. Los procedimientos legales habían avanzado con el ritmo metódico de la justicia, más lentos de lo que sugieren los dramas televisivos, pero implacables en su progresión. Clara había contratado a un abogado caro de la capital,
un hombre elegantemente vestido con reputación de tácticas de defensa agresivas. Sus intentos de pintarme como confundida y vengativa se derrumbaron bajo el peso de las pruebas que Diana y la inspectora Morales habían compilado. Los registros bancarios no mienten. Las firmas falsificadas, una vez analizadas por expertos, cuentan su propia verdad. Y los testigos, desde cajeros de banco hasta dependientes de joyerías y el gerente del trastero donde Clara había escondido objetos robados de nuestra casa, proporcionaron testimonios que no podían ser explicados por la supuesta confusión de una anciana. Al final, enfrentada a pruebas abrumadoras y a la perspectiva de cargos federales, Clara aceptó un acuerdo de culpabilidad. Múltiples cargos de fraude, robo de identidad y explotación financiera resultaron en una sentencia de 2 años de arresto domiciliario, 5 años de libertad vigilada, servicio comunitario obligatorio y restitución económica completa. Nunca cumpliría condena en prisión, algo que a Miguel le molestaba más que a mí. Debería estar entre rejas, había dicho con amargura después de la sentencia. Después de todo lo que hizo, el castigo es adecuado, había respondido. Ella valora la libertad y el estatus por encima de todo. Ahora no tiene ninguno de los dos. Clara se había mudado de nuevo a casa de sus padres en Getafe, una modesta casa adosada que representaba todo de lo que había pasado su vida adulta tratando de escapar. Su tobillera de seguimiento le impedía viajar a más de 1,5 kilómetros de la casa. No más viajes de compras al centro, no más fines de semana de spa en la costa. Su asignación de servicio comunitario en una residencia de ancianos fue quizás la consecuencia más apropiada de todas, requiriéndole servir al mismo grupo demográfico que una vez había explotado. Los trámites del divorcio aún estaban en curso, complicados por las investigaciones financieras y la determinación de Miguel de que ella se fuera sin nada más allá de lo que había aportado al matrimonio. Emilia había comenzado a visitarme con más frecuencia, quedándose conmigo en la casa principal mientras Miguel viajaba por negocios, fortaleciendo nuestra relación tras el caos familiar. Estaba haciendo una pequeña maleta cuando Miguel llamó, a la puerta de mi dormitorio, con expresión perpleja. ¿De verdad vas a seguir con esto?, preguntó, viéndome doblar jerseys en cuadrados ordenados. Asentí. La casita estará lista la próxima semana. La señora Pérez me entregará las llaves el martes. Poco después de que comenzara la investigación, había tomado una decisión que sorprendió a todos, incluida a mí misma. Usando mis fondos recuperados y una parte de mi pensión que había estado protegida de los planes de Clara, compré una pequeña casita a orillas del pantano de San Juan. 2 dormitorios, un porche acristalado con vistas al agua y un jardín, ya establecido con plantas perennes. Era todo lo que necesitaba y nada que no necesitara. Pero esta es tu casa, protestó Miguel, no por primera vez. Papá construyó esta casa para nuestra familia. Puse una foto enmarcada de Paco en la maleta, acolchada entre capas de ropa. Esta casa guarda demasiados recuerdos ahora, tanto buenos como dolorosos. Necesitas un nuevo comienzo tanto como yo. No podía discutir eso. El cotilleo local finalmente había disminuido. But Miguel aún sentía las secuelas profesionales del escándalo. Algunos socios comerciales se habían distanciado. Otros lo trataban con una simpatía cautelosa que era casi peor. La casa misma se había convertido en un recordatorio visible de todo lo que había sucedido. ¿Al menos me dejarás ayudarte con la mudanza? ¿Y vendrás a cenar los domingos?, preguntó. Por supuesto. Le di una palmadita en la mano. Esto no es un adiós, Miguel. Es solo un nuevo capítulo. La casita junto al pantano se convirtió en mi santuario. Lo suficientemente pequeña para mantenerla fácilmente, pero lo suficientemente grande para alojar a Emilia en visitas de fin de semana y para alguna cena ocasional con amigas de mi club de lectura. El porche acristalado se convirtió en mi lugar favorito, lleno de plantas y cómodos muebles de mimbre, perfecto para leer o simplemente ver los barcos deslizarse por el agua. Planté más rosas en el jardín, añadiendo nuevas variedades cada mes. Me uní a la sociedad histórica local
y comencé a documentar las historias de los residentes de toda la vida, grabando historias orales que de otro modo podrían perderse. Me apunté a una clase de acuarela en el centro cívico y descubrí, para mi sorpresa, que tenía buen ojo para el color y la composición. Paco lo habría aprobado, pensaba a menudo. Siempre me había animado a desarrollar intereses más allá de ser la esposa de un párroco, aunque las exigencias de la vida parroquial lo habían dificultado. Ahora, a mis 70 años, finalmente estaba descubriendo partes de mí misma que habían estado inactivas durante décadas. Una cálida tarde de agosto, poco más de 6 meses después de aquella fatídica mañana de Navidad, Carolina y Beatriz vinieron a cenar a la casita. Nos sentamos en la pequeña terraza con vistas al pantano, viendo la puesta de sol pintar el agua, en tonos dorados y rosas mientras compartíamos una botella de vino blanco. Por Marta, levantó su copa Carolina, que nos enseñó a todas que nunca es tarde para defenderse. Sonreí, avergonzada por el brindis. Solo hice lo que tenía que hacer. Beatriz negó con la cabeza. No lo minimices. ¿Sabes cuántas mujeres de nuestra edad simplemente aceptan el maltrato porque no quieren causar problemas? Eres una especie de heroína local, te guste o no. Era cierto que había recibido cartas de desconocidas, mujeres mayores que compartían historias similares de abuso financiero por parte de miembros de la familia, pidiendo consejos sobre cómo protegerse. Las había puesto en contacto con Diana y la inspectora Morales, esperando que encontraran la misma resolución que yo. Oí que Clara intentó unirse al club de jardinería de su zona, mencionó Carolina, sirviéndose otro huevo, relleno del plato que había entre nosotras. La rechazaron de plano. Las consecuencias sociales han sido más duras para ella que las legales, reconocí. Construyó toda su identidad en torno al estatus. Vimos una garza deslizarse sobre el agua, su grácil forma reflejada en la superficie quieta del pantano. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Beatriz con cuidado. Negué con la cabeza. Los términos de su libertad vigilada impiden el contacto directo conmigo, pero su madre llamó el mes pasado para organizar la devolución de algunas fotos familiares que se había llevado. Fue civilizado. La conversación derivó hacia otros temas. El nuevo nieto de Beatriz, el próximo viaje de Carolina para visitar a su hermana en Asturias, la última selección para nuestro club de lectura, la vida normal continuando a su ritmo constante. Más tarde, después de que mis amigas se hubieran ido a casa y yo estuviera lavando las copas de vino en el pequeño fregadero de la cocina, sonó mi teléfono. Era Miguel. Solo llamaba para ver qué tal, dijo, nuestro nuevo ritual de los domingos por la noche. ¿Cómo fue la cena con las chicas? Encantadora. ¿Cómo está la casa? Demasiado grande, admitió. Estoy pensando en venderla el año que viene. Quizás buscar algo más pequeño, más cerca de la oficina. Eso suena sensato, respondí, secretamente complacida. La casa había cumplido su propósito para nuestra familia. Unas paredes nuevas no siempre eran un escape, pero a veces eran un nuevo comienzo necesario. Encontré algo hoy cuando estaba limpiando el desván, continuó. Los viejos diarios de papá del seminario. Pensé que quizás los querrías. Mi corazón se encogió al mencionar los diarios de Paco. Me encantaría tenerlos. Tráelos la próxima vez que vengas. Después de colgar, salí de nuevo a la terraza. La luna había salido, proyectando un camino de plata sobre el agua oscura. A lo lejos, las luces de otras casas salpicaban la orilla como estrellas terrenales. Pensé en el camino que me había traído hasta aquí, desde el dolor abrasador del café arrojado con ira hasta el triunfo silencioso de reclamar mi vida. No, había respondido con violencia o palabras crueles. No había levantado la voz ni buscado venganza por sí misma. Simplemente me había negado a seguir siendo una víctima, usando la verdad como mi escudo y la justicia como mi espada. La cicatriz en mi mejilla se había desvanecido hasta convertirse en una línea apenas visible, notable solo con cierta luz, o cuando estaba muy cansada.
Las cicatrices emocionales también se habían desvanecido, no a través del perdón. No era lo suficientemente santa para eso, sino a través del poder curativo de la acción y la consecuencia. Dentro de la casita, mi nueva vida me esperaba. Libros que leer, cuadros que intentar, amigas que atesorar, una nieta que guiar. A los 69 años, había descubierto algo que muchos nunca aprenden a ninguna edad. Nunca es tarde para exigir dignidad, para insistir en el respeto, para reconstruir lo que otros han intentado destruir. Mientras una brisa fresca recorría el pantano, me ajusté la chaqueta de punto sobre los hombros. Las rosas de mi jardín susurraron suavemente, su fragancia transportada por el aire nocturno. Dignidad, paciencia, resiliencia y gracia. Cada una floreciendo a su tiempo, cada una más fuerte por haber resistido las tormentas. Me volví hacia la cálida luz de mi casita, lista para lo que viniera después. Las quemaduras de café se habían curado hacía mucho tiempo, pero su lección permanecía, grabada en mi corazón como una promesa. Nunca más permitiría que me hicieran invisible.